Tehilim 2 o Tehilim Bet. Antes de analizar este Tehilim o este salmo, vamos a hacer una breve introducción para explicar que existen en realidad dos momentos generales en los cuales se refieren a este salmo. Es decir, hay un primer momento que este salmo nos va a hablar sobre la época del Mashiach, ¿okay? La época del rey de Israel. La segunda parte, o la segunda explicación a que se debe el que se haya motivado la escritura de este salmo, es cuando el David Amelech, o David Ben Ishai, antes de ser David Amelech significa David el rey, David Ben Ishai, David hijo de Isaí, es coronado rey de Israel. Eso lo podemos encontrar en el libro de Samuel, en el capítulo segundo de Samuel, o Shmuel Bet, en el capítulo 5, verso 1 en adelante. Dice así el profeta: luego vinieron todas las tribus de Israel a David en la ciudad de Hebrón, y hablaron diciendo: he aquí que somos hueso tuyo y carne tuya. En tiempos pasados, cuando Shaul era rey sobre nosotros, eras vos el que nos conducías en Israel. Y el Eterno te dijo: alimentarás a mi pueblo Israel, y serás príncipe sobre Israel. Verso 3. Así todos los ancianos de Israel vinieron al rey en Hebrón, el cual celebró un pacto con ellos en Hebrón, y ese pacto lo hicieron ante el Eterno, y ungieron a David como rey sobre todo Israel. Verso 4. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó durante 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces, este salmo está hablando de ese momento, cuando el rey David va a ser coronado. Ahora, cuando vamos a ver que se juntan los Pelishtim vienen a ser los filisteos. ¿Quiénes son los filisteos? Bueno, la palabra Pelishtim es en plural, en singular, viene la palabra Peleshet. Peleshet significa invasor. ¿Por qué invasores? Porque los Pelishtim o los filisteos no son originarios de la tierra de Canaán, a diferencia de los Emorín, a diferencia de los Cananín, a diferencia de los Jebusín, los Grishonín, etc., de los 7 pueblos que originarios de aquí. Los Pelishtim no son parte o no eran originarios de la tierra de Canaán. Ellos venían del Imperio Minoico, allá en el Asia Menor, en lo que hoy en día sería Creta, o Chipre, Grecia. Ellos, al caer el Imperio Minoico, ¿no?, emigraron, viajaron y se establecieron en las costas de Canaán, lo que hoy actualmente vendría a ser Gaza o la Franja de Gaza. Y formaron una pentápolis. Pentápolis significa 5 reinos, cada uno de ellos independientes, pero formaban una confederación. ¿Okay? Y esta confederación, o 5 reinos, que se establecieron en la Franja de Gaza, son Gaza, Ashkelon, Ashdod, Ekron y Gat. Nuestro pueblo tuvo muchos problemas con los Pelishtim. Ellos no querían, primero que en este salmo nos habla que ellos no querían que el rey David sea coronador ahí. ¿Okay? Y dos, porque había ese odio siempre con el pueblo judío. Y lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Primera de Samuel o Shmuel Aleph, en el capítulo 28. Primera de Samuel, en el capítulo 28, en el verso número 1, dice lo siguiente: y ocurrió que en aquellos días que los filisteos se reunieron a sus escuadrones en pie de guerra para luchar contra Israel. Lo mismo podemos ver en el capítulo 29 del mismo libro, del libro de Shmuel Aleph o Primera de Samuel. En el capítulo 29 dice: y los filisteos convocaron a todos sus escuadrones en Afek, y los israelíes acamparon en la fuente que está en Jezreel. Entonces, había esa siempre, y más que nada, esa rivalidad viene a que David, el pequeño David, cuando era pastor, ustedes recordarán la famosa historia de David y Goliat, cómo un pequeño pastor pudo humillar al más grande de los paladines, no solo humillar, lo mató al gigante Goliat. En los tiempos cuando Saúl de la tribu de Benjamín era rey sobre Israel,
Y gracias a esa victoria particular de David sobre Goliat, animó al pueblo de Israel a perseguir y aniquilar a los filisteos que habían salido en aquella ocasión frente a nuestra nación. Entonces siempre había ese rencor de los filisteos contra David Amelech, ese temor también. Si un pastor con esas condiciones puede derrotar a un gigante que se haga rey de Israel, entonces era mucho de temer. Entonces el verso 1, empezamos con el verso 1, dice el libro de Teilim, Lama Rashu Goyin Leumin Miyegugik, que significa, ¿por qué se juntan las naciones? Es una pregunta. ¿Por qué se juntan las naciones y por qué los pueblos murmuran en vano? Como les dije, se juntaron estos 5 reyes Pelishtim para evitar que David sea rey. Verso 2. Los reyes de la tierra se ponen de pie y los príncipes consultan entre sí contra el Eterno y contra su ungido. Verso 3. Rompamos sus coyundas y arrojemos sus cuerdas de nosotros. O sea, quieren liberarse del reinado de Hashem, de Dios, porque ellos sabían que esta tierra es Hashem. Ellos son unos simples invasores. Y quieren también liberarse también del yugo, no solo de Hashem, sino que también del reinado de David. Verso 4 dice, el que mora en el cielo se ríe, el Eterno se burla de ellos. Es, ¿Cómo van a intentar querer luchar contra Dios, querer luchar contra Israel, querer luchar contra David Amelech? El verso 5, les alará su ira en su ira y los espantará con su indignación. Verso 6, cierto es que ha establecido a mí rey sobre Sión, mi santo monte. Verso 7, diré el decreto. El Eterno me dijo, tú eres mi hijo, en este día yo te he engendrado. Cuando David Amelech dice, voy a expresar el decreto, es decir, que él iba a repetir las palabras proféticas, ¿okay? Las profecías dichas por los profetas de Israel, como por ejemplo Gad Hanabí, Gad el profeta, o Shmuel Hanabí también, gran Shmuel. Entonces él iba a aferrarse a esas profecías de que él sería el rey de Israel, y eso es irrevocable. Nuestro sabio se explica que cuando David Amelech dijo, el Eterno me dijo, tú eres mi hijo, en este día te he engendrado, pero un momentito, David no era hijo de Dios. No, David no era hijo de Dios, David era hijo de Ishai. ¿A qué se refiere el término, okay, que David será su hijo? Pues bien, en el libro de Shmuel, como han podido ver, es muy interesante conocer el libro de Shmuel, tanto el primero como el segundo rollo, para poder comprender los salmos. En el capítulo 7, en el verso 14, dice lo siguiente. El 14, verso 14. Yo seré como él, como un padre, y él será conmigo como un hijo. Si él comete una iniquidad, le castigaré con la vara de los hombres y con azotes de hijos de hombres. Esto le está hablando a Shlomo, al hijo de David, el rey. Es decir, cada rey, sobre todo de la tribu de Judá, ¿okay? Porque hubieron buenos reyes, hubieron reyes que hicieron pecar al pueblo de Israel, que se apartaron, que cumplían Torah y otros que no cumplían, otros más o menos. Pero en fin, Hashem ama a la progenie de David. Ama a David, ama a su progenie, y él considera como su hijo, por eso dice el texto, yo seré como un padre, y él será para mí un hijo. Es decir, todos los reyes de Israel que hemos tenido son considerados hijos de Dios. No porque sean hijos, estamos hablando no, es un decir, okay, es un decir, es algo analógico, okay, del gran amor que tiene a Hashem, como esa relación padre-hijo. Cada rey, y en realidad cada ser humano que cumple Torah Mitzvot, es considerado también un hijo por Hashem. Okay, pero está hablando de eso, no está hablando de que Dios tenga un hijo, Hasbe Shalom, eso no quepa en la teología judía.
Entonces David Amelech es considerado como el hijo de Dios. Y cuando dice el texto, cuando dice el verso 7, en este día te he engendrado, es que decir, porque era el día de la coronación del rey David, era el día que David se estaba volviendo rey de todo Israel. Entonces, como ese día hubiese nacido, es como que se activa esa relación padre-hijo, ¿ok? Entre Hashem y el rey de Israel, y así sucesivamente iba a ser por todas las generaciones que íbamos a tener reyes. Ahora, versos 8, en el verso 8, dice, pedime y yo te daré las naciones por herencia y los confines de la tierra por posesión. Cuando en el verso 1 dice, ¿por qué se juntan las naciones y por qué murmuran los pueblos? ¿No? ¿O por qué se ponen los reyes de la tierra se ponen en pie de guerra? No está hablando de toda la tierra. Al menos en la parte 2, que es, como les dije, que se trata sobre la coronación de David, habla solamente de la tierra de Israel, lo que sería el Medio Oriente, que era el mundo conocido de aquel entonces. No habla de toda la tierra, no sé, de América, Asia, Europa, ¿ok? Solamente está hablando de la tierra de Israel, la tierra de Eretz Canaán, la tierra de Canaán. Verso 9, los quebrantarás con varas de hierro y los destrozarás en pedazos como vaso de alfarero. Quiere decir que Hashem le estaba prometiendo a David que él iba a conquistar, él iba a erradicar a los Pelistín de la tierra de Israel, de la tierra de Canaán. ¿Por qué? Cuando Hashem lo prometió esta tierra a Abraham, Isaac y Jacob, luego se lo prometió a las tribus, luego se lo prometió a Moshe, Moshe no pudo entrar, estuvimos 40 años en el desierto, entramos a esta tierra no bajo la guianza de Yehoshua, Josué, hijo de Nun, conquistamos, nos tomó 14 años conquistar, erradicamos a todos los pueblos que estaban aquí, los Emorín, los diferentes pueblos que hay, nos faltaban dos. Los jebuseos, que ellos estaban en lo que hoy sería Jerusalén, y más tarde David lo va a conquistar y él va a conquistar esa tierra y va a volver a Jerusalén, que estaba en manos de los Jebusín o los jebuseos, que sea la capital. Y también lo que nos faltó era erradicar a los filisteos. Hashem le prometió a David que él iba a completar esa tarea que no pudo hacer en realidad Yehoshua, que no pudo hacer, mira, estamos hablando varios años, cientos de años en realidad, desde que el pueblo de Israel entró a la tierra de Israel con Josué hasta el reinado de David. O sea, estamos hablando todo el liderazgo de Josué, todo el liderazgo de los jueces de Israel, los Shoftim, hay todo un libro donde ellos se llama jueces, el primer reinado de Shaul, y recién con David, casi a los finales ya de su reinado, él iba a conquistar. Por eso dice en el libro de Shmuel, segunda de Shmuel 7:1, dice, y aconteció que cuando el rey moraba en casa, el Eterno le había dado descanso de todos los enemigos de los alrededores. Verso 2, ¿no? De los alrededores. Quiere decir que Dios nos entregó, ¿ok? David pudo vencer a todos los remanentes, a todos los pueblos vecinos incluso. Y en el verso 8 de este mismo capítulo 7, dice, ahora por lo tanto dirás a mi siervo David, así dice el Eterno, te quité del aprisco. Acá está hablando en realidad el profeta Natán. Le está diciendo que te quitó del aprisco, o sea, de su trabajo de pastor, ¿no? De cuidar las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo de Israel. He sido contigo en cualquier parte de donde vos estuviste. He extirpado a todos tus enemigos que ante ti de ante ti, o sea, como o habla el verso 8 cuando David le pide que erradique a todos los enemigos, Hashem le está diciendo a través del profeta, mira, ya lo hice, ya lo cumplí, aquí se estaba cumpliendo, y dice, te haré un gran hombre como el nombre de los grandes que están en la tierra, designaré un lugar para mi pueblo Israel y los erradicaré de allí para que puedan habitar en un lugar propio y no sean más molestados ni afligidos más por los hijos de la iniquidad como en el principio. Es decir, desde el día que puse jueces sobre el amado Israel, te haré descansar de todos tus enemigos. Además, el Eterno te promete hacer para ti una casa. O sea, aquí ya se cumple fin de los filistín, fin de los filisteos. Ya no vamos a tener problemas con ellos.
¿no? Hasta que vengan los romanos e inventen todo, que este lugar le pertenecía a los filisteos y le ponen el nombre de Palestina. Bueno, esa es otra historia. Verso 10. En el verso 10 dice, ahora por lo tanto, reyes insensatos. Le está hablando a los 5 reyes de los Pelistín, es decir, los reyes de Gaza, Ashkelon, Ashdod, Ekron y Gat. Sed sensatos, ¿ok? Sed amonestados, oh jueces de la tierra, son los principales. Servid al Eterno con temor. Hay que servir al Eterno y alegraos con temblor. Rendirlo homenaje en pureza, no sea que el aire, perdón, que él se moleste, que vuelva con ira y perezcáis en el camino, cuando súbitamente se encienda su furia. El texto termina, dice, Ashrei kol Joseibo, felices son todos los que se refugian en él. Es decir, el verso 10, el verso 11 y el verso 12 en realidad es un mensaje a todas las autoridades terrenales, que hay que someterse al Eterno. El verso 12 dice Nashkubar, Nashkubar, que hay que rendir homenaje. Ahora, la palabra Nashkubar, en realidad hay varias traducciones para este término. Nashkubar, por ejemplo, significa sustentar con trigo, es decir, sustentar con trigo a David, el reinado de David, o sea, que las naciones tienen que ayudar, no solo reconocerlo, sino que ayudarlo. Después dice Nashkubar, también significa desear con puro corazón. O sea, hay que desear con puro corazón, ¿no? El éxito, estaba pidiendo el éxito de David, el éxito de David. Y Nashkubar también significa apurarse en servir a Dios con corazón. ¿Qué quiere decir también? El texto nos está enseñando la diligencia. Hay que correr por cumplir las misbot. Hay que cumplir los mandamientos con celeridad, no atrasarlos. ¿Ok? Ahora, en realidad el Talmud dice que en la práctica el Salmo 1 y el Salmo 2 son un solo salmo. Es una, como nosotros llamamos, una parashat, es decir, una porción. ¿Por qué es un solo salmo? El Salmo 1 comienza con Ashrei, Ashrei Aish, ¿no? Bienaventurado, dichoso, feliz, virtuoso el hombre. Y ya lo hemos analizado este Salmo 1. El Salmo 2 concluye también con Ashrei, como dice el texto. Ashrei kol Joseibo. Feliz, bienaventurado, virtuoso, dichoso aquel que se refugia en él. Entonces, hay una conexión entre ambos salmos. Por lo tanto, el Talmud lo considera como si fuera un solo salmo. Es un solo salmo en realidad. Pero, dado los temas que, y ahí entra a tallar la segunda explicación, de que esto en realidad está hablando, sí, también habla de la coronación de David Amelech en términos concretos, históricos, pero todo mensaje también de los Moguín también es un mensaje para nosotros, para poder meditar, y también profecía. En lo que es en términos proféticos, digamos el interior, el espíritu del Salmo, es que está hablando de la era mesiánica. Entonces, para llegar a la era mesiánica, si vamos a transformar todo este Salmo, ahora teniendo en mente la era mesiánica, la era del Mashiach, del ungido de Hashem, para que sea rey de Israel, el restablecimiento de la progenie del linaje de David, que tiene que sentarse nuevamente en el trono de Israel, y esperamos que sea pronto en nuestros días, es que justamente el Salmo 1 dice, feliz el hombre que cumple con su parte, que se aleja del mal, que se complace con la Torah. Cuando el hombre llega a ese nivel, cuando el hombre llega a ese estado de justo, de ser un justo, de ser un sádic, eso va a traer el Mashiach. Pues y cuando traiga el Mashiach, dice por qué se agitan los pueblos, por qué se agitan las naciones, es porque en realidad David Amelech ya estaba viendo, antes incluso que el mismo profeta Yehezkel, el libro o profeta Ezequiel, hay un libro en Ezequiel, y si uno revisa en los capítulos 38, versos 1 al 6, y en el capítulo 39, versos 6 del libro de Ezequiel, nos habla sobre un personaje, Gog y Magog. ¿Quién es Gog y Magog? Gog y Magog, ¿no? Que va a haber una guerra, los reyes de la tierra se van a reunir, ¿no? Para hacerle, y Hashem va a defender a su pueblo, ¿no? Y eso va a ser uno de los últimos acontecimientos de nuestra historia. ¿Okay?
Ahora, esto no es ajeno. David lo comprendió. David, o sea, David, él lo vio antes que el mismo profeta Yehezkel. Entonces, cuando el Salmo 1, el hombre cumpla su parte y venga el Mashiach, va a haber oposición. Y eso, aquí entre paréntesis, algo personal, ¿ok? Cuando el hombre se aparta del mal, se aparta de los malvados, se aparta de los pecadores, no tiene contacto con los burladores, sino que se complace con la Torah y empieza a estudiar Torah y su camino para ser un tzadik, un justo aquí en la tierra. Capítulo 2 dice que dice, en el verso 1, se juntarán las naciones. O sea, va a haber oposición. Cada vez que nosotros queremos estudiar Torah y cumplir las mitzvot, vamos a tener oposición. O sea, yo también, eso es en el sentido, o sea, si uno medita en los salmos, el mensaje que nos quiere también dar en los salmos. Vamos a tener oposición. Se van a oponer para que nos sigamos estudiando, ¿no? Se van a burlar de nosotros, nuestro estudio, de nuestro acercamiento a las cosas de Hashem, el acercamiento a las cosas de la Torah. Vamos a tener oposición y por parte de las naciones. ¿Ok? De los gentiles. Hay mucha gente que quiere dejar la idolatría y va a tener oposición. Entonces Hashem que dice, tranquilo, tú estás bajo mi cuidado, yo te los voy a entregar, ¿no? Tranquilo, yo te estoy protegiendo. ¿Ok? Cierro paréntesis. Y volvemos al caso de Og y Magog. En el caso de Og y Magog es algo que está en las tres religiones más principales del mundo. Por ejemplo, en el judaísmo, que de ahí viene en realidad, es en el libro de Ezequiel o Yehezkel. El cristianismo también no es ajeno. En el cristianismo, en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, si no me recuerdo, también se habla sobre Gog y Magog, pero hay una diferencia enorme. En Apocalipsis lo muestran como si Gog y Magog fueran dos naciones distintas, y eso no es así. Eso no es así. O sea, Gog es el rey y Magog es la tierra. ¿Ok? O sea, es decir, Gog, hay un pequeño error, Gog es el rey de Magog, de la tierra de Magog, así como podríamos decir, ¿no? Vladimir Putin es presidente de Rusia o Donald Trump es presidente de Estados Unidos, ¿no? Así, de la misma manera, Gog es el rey de Magog. Aunque nadie va a pensar, de acá a unos años, que Putin y Rusia eran dos países distintos, ¿no? ¿Ok? Ahora, nuestros primos, los musulmanes, los árabes, también tienen esta tradición. Tienen la tradición de Gog y Magog. Obviamente que en árabe se dice Yahuj wa Majuj. ¿Qué es Yahuj wa Majuj? Gog y Magog. En el libro del Corán, el Corán, en la Sura 18 y en la Sura 21, que habla sobre la cueva y la caverna, nos habla la siguiente historia, que Dul-Qarnain, conocido también como Dul al-Qarnain, fue ordenado por el Alá construir una muralla para detener el avance de, en este caso, de Yajuj wa Majuj, de Gog y Magog, de este pueblo. Pero en los tiempos futuros, ¿no? Yajuj wa Majuj o Gog y Magog se va a levantar también nuevamente, va a destruir esa muralla que construyó Dul-Qarnain, ¿no? Y va a haber una guerra, van a hacer la guerra contra bueno, en el contexto de ellos, contra los seguidores del Islam, ¿ok? Obviamente. Y ahí es cuando Allah va a hacerles guerra y los va a derrotar en una noche. Ese día se va a llamar, en árabe se dice, está escrito en el Corán, como Ya'un al-Qiyama. Ya'un al-Qiyama significa el juicio. O sea, ese día es todo en uno, es decir, va a ser el juicio de las almas, va a ser la resurrección de los muertos, va a ser el día que Yajuj wa Majuj o Gog y Magog va a desaparecer de la tierra, que representa la maldad, ¿no? En el mundo islámico. Pero vemos cómo David, la importancia que tuvo David en este salmo, precisamente, ¿no? Pudo eh, influenciar en otros pueblos, en otras religiones. Pues bien, entonces, para terminar con la época del Mashiach, entonces en la época del Mashiach va a haber, los reyes se van a levantar, van a hacerle guerra a Israel, Hashem nos va a defender, Hashem va a decir que se están burlando. Pero yo me quiero quedar con las últimas partes. Con la última parte en la palabra Nashkubar, ¿no? ¿Qué quiere decir Nashkubar? Nashkubar, como les dije, hay que sustentar. Hay que sustentar al pueblo de Israel para traer el Mashiach. Es una forma de traer el Mashiach, sustentando al pueblo de Israel.
Otra forma de sustentar, perdón, de Nashkubar, para traer el Mashiach, es desearlo con puro corazón. Hay mucha gente que tiene miedo que venga el Mashiach. Nuestra tarea es desear, y no de corazón, no, desear con un corazón puro, haber cumplido todo lo que dice el Salmo 1. De esa manera estaremos trayendo el Mashiach. Y cuando dice apúrense, Nashkubar, que también significa apurarse en servir a Dios con corazón, con inteligencia, que es mientras más misbot nosotros cumplimos, también es una manera de traer al Mashiach que sea pronto y en nuestros días. Amén. Shalom. ¿Cómo rezar por los enfermos, por la salud de los enfermos, a través del Tehilim número 20, Tehilim Kaf? Una forma de rezar es con este salmo. Es decir, ese salmo, el salmo número 20, que en realidad es para todo tipo de enfermedad, para todo tipo de aflicción, para todo tipo de problemas, no solo enfermedades, cualquier tipo de aflicciones que uno tenga. ¿No? Problemas en la relación, en la casa, problemas financieros, todo tipo. El Salmo 20 es uno de los salmos más múltiples que hay en su uso. Pero se estila mucho, se usa mucho en nuestra tradición, utilizarlo por su efectividad por los enfermos. Entonces, primero, que este salmo hay que rezarlo 7 veces en forma seguida, probablemente en las mañanas, ¿okay? Sería lo ideal, a no ser que el enfermo se ponga muy grave, en horas de la madrugada o en horas de la noche, nos es permitido rezar el Salmo 20 también, 7 veces. ¿Okay? Para rezar por el nombre por un enfermo es necesario tener el nombre del enfermo, ¿okay? No, o sea, no simplemente el nombre, no. Hay que tener el nombre del enfermo y también el nombre de la madre del enfermo. Porque la madre, dicen nuestros sabios, que el alma de la madre está ligada a la de su nene, a la de su bebé. Entonces, dado a esa unión que estuvieron por 9 meses, ¿no? El alma del nene queda ligado por siempre y para siempre al de la madre. ¿Okay? Solo basta, ¿no? Vean, si ustedes han tenido la oportunidad, vean cuando un enfermo grita o cuando alguien está con problemas, ¿qué es lo primero que dice? Mamá, y se pone a llorar. Nos acordamos de la madre, sabemos esa conexión. Entonces es bueno recordar, tener presente el nombre del enfermo y el nombre de su madre biológica, no la madre que lo crió, o la tía, la abuelita, no, la madre biológica. Así la madre no la haya reconocido, ¿ok? Siempre es bueno. Entonces, una vez que ya hemos rezado el Salmo 27 veces por la mañana, o en cualquier hora en realidad, y haber tenido ya el nombre del enfermo, el nombre de la madre del enfermo, siempre es bueno en cada uno de los salmos que estamos dando, en cada repetición, dar una tzedakah. Una tzedakah es una caridad a alguien que lo necesita. Otra forma también de orar por el enfermo es antes de rezar por el enfermo, o tienes que rezar por otro enfermo. ¿Cómo que rezar por otro enfermo si yo estoy rezando por el mío? Sí. Pues bien, funciona de la siguiente manera. Cuando vos te preocupás por las necesidades de otros, Hashem se preocupa por tu necesidad. Así funciona. Si vos rezás por las necesidades de otro enfermo y rezás con la misma intensidad como si fuera tu propia vida, como si fuera tu propio enfermo, ¿no? Entonces Dios dice, bueno, mi hijo está muy ocupado preocupándose por otros, mis otros hijos, mi otra creación. Entonces, dado que está muy ocupado, yo voy a hacerme cargo personalmente de su necesidad. Entonces, si vos rezás, por ejemplo, lo aleno, Dios no lo permita, por un familiar que tenga cáncer, que tenga COVID, averiguar los nombres de otros pacientes, de otros enfermos, por la misma enfermedad, por cáncer o por COVID. Y rezá y averigua, ¿no? Hay veces en la oración, otro punto es que hay que ser explícitos. Muchas veces he tenido la oportunidad, cada vez que voy al hotel, ¿no? Me gusta llevar, siguiendo este principio, ¿no? Antes de decir mis peticiones, yo siempre me gusta decir las peticiones de otros. Al preocuparme yo por otros, Dios se cachén, ya se va a encargar de la mía. A veces ni es necesario que yo rece, porque Dios conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos. Pero en la oración hay que ser también explícitos. Porque cuando yo voy y dice, por favor, Moré, rezá por mi abuelita. Y
Ya, bueno, yo soy mogué, pero no soy adivino. ¿Cómo se llama? O sea, ¿cuál es el nombre de la abuelita? Ah, verdad, la abuelita se llama fulana de tal. Ok, el nombre de la madre de la abuelita. Y a veces que no saben. No saben, o sea, no saben sus raíces, no saben su origen. Pero, bueno, para nosotros los judíos es algo sorprendente no saber las raíces. Nosotros sabemos quiénes fueron nuestros padres, nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, así, ¿no? De nuestro árbol genealógico. Entonces hay gente que no, lo desconoce. No sé. Bueno, ya hacen el esfuerzo y me dan el nombre de la madre, ok. Yo otra vez tengo que comunicarme con la persona, pero ¿de qué está mal? Ah, está mal del oído. Ah, ok. Sí, pero ¿cuál oído? ¿Derecho o izquierdo? Ah, el oído derecho. Hay un salmo, en el Salmo 119, en uno de los versos, creo que es el 135, es para las enfermedades del oído. Y así, uno puede utilizar también los salmos acompañando este salmo que es el Salmo 20. Pero cuando uno es más explícito, ¿no? Hashem atiende más rápido esa oración. ¿Por qué? Porque ahí vos te estás comprometiendo, vos te estás informando, hay esa empatía, empatía por el otro. Por ejemplo, cada vez cuando me dicen rezar por alguien que va a ser operado, ¿no? Uno tiene que saber de qué va a ser operado, cuándo va a ser operado, en qué hospital va a ser operado, cuál es la cama que está usando, cuál es el número de habitación donde va a ser operado, qué doctor lo va a operar, qué cirujano. Entonces, así hay que averiguar. Mientras más explícitos somos, porque hay que rezar también por el cirujano que lo va a operar, para que Dios guíe esas manos. ¿Me dejo entender? Entonces, hay que ser detallistas. Nuestro cuerpo y aprender un poco de biología, ¿no? Nuestro cuerpo, por ejemplo, está formado por células. Y las células, el conjunto de células forman tejidos. Y el conjunto de tejidos forman órganos. Y el conjunto de órganos forman sistemas, ¿no? Por ejemplo, una célula forma un corazón, por un tejido de corazón, esto un corazón. El corazón va a ser parte del sistema, en este caso el sistema circulatorio, junto con las venas que trabajan, ¿no? No trabaja solo el corazón. Igual, el sistema digestivo no trabaja solo. El estómago está relacionado con el páncreas, el estómago está relacionado con el hígado, con el vaso, ¿no? Con el esófago, ¿no? En este caso el, con el recto incluso, con los cordones que tenemos, el cordón grueso, el cordón delgado, ¿no? Entonces, con todo eso trabajo, con el colon, entonces, hay que saber, y es un poco también de biología, siempre es bueno para que para poder rezar con siendo explícitos, ¿me dejo entender? Entonces, una vez que ya reunimos todo esto y hemos rezado el State Teiling 120, hay que conocer el Salmo 20. Vamos a conocerlo para que cuando recemos lo vamos a rezar con entendimiento. ¿Okay? Bueno, hay dos posibilidades también para entender la motivación por la cual fue escrito este salmo. La primera la motivación es que David Amelech enviaba constantemente a Joab ben Zeruya. Joab ben Zeruya, que en español es Joab, si no me recuerdo. Él era el comandante en jefe de los ejércitos de Israel, ¿okay? Y él iba para hacer la guerra. Y David Amelech rezaba por Joab ben Zeruya, por él, ¿no? Y su rezo es este salmo. Si vemos, nosotros revisamos en el libro de Segunda de Shmuel o Shmuel Bet, Segunda de Samuel, en el capítulo 11, verso 1, dice, y ocurrió al cabo de un año, en el periodo en que los reyes suelen salir a librar batallas, que David envió a Joab, a sus siervos y a todo Israel para destruir a los hijos de Amón. Lo enviaba a la guerra a Joab. O en el capítulo 18:5 de este mismo libro, Shmuel Bet o Segunda de Samuel, capítulo 18, verso 5, aquí nos habla cuando se hace la rebelión de Absalón, hijo de David. En el verso 5 dice, y el rey ordenó a Joab, okay, a Abisai y a Altai, que eran otros generales también, diciendo, por mí tratad con delicadeza al joven Absalón, a su hijo. Se había rebelado y había toda una guerra de sedición contra ellos. Pues bien, a eso se refiere este salmo. También, ¿no? Una de las motivaciones que puede haber sido de este salmo
es porque David Amelech, o sea, David mismo, el rey David, estaba en guerra, no sabemos en cuál, estaba en una guerra, pero llegó noticias a Jerusalén, en la capital, a Jerusalén, de que estaba complicada esta guerra. Entonces alguien de la corte de David, ¿no? Normalmente era un levi, un músico, los que servían en el tabernáculo, compuso este salmo en aras de David, para rezar por David. Entonces, en el verso 1 del capítulo 20 comenzamos. Dice el texto, la manaseach mizmor le David. Para el director del coro, cuando dice mizmor, si recuerdan la primera clase de la introducción, mizmor es un himno, okay, mizmor le David, dice le David, la palabra le David puede significar por David, ¿no? Es decir, David rezando por Joab, o Mismor le David también significa para David, Mismor para David, esta vez a lo mejor de un Leví rezando por David Amelech. ¿Okay? Texto 2 dice que te oiga el Eterno, o sea, que te oiga Hashem, que te oiga Hashem en el día de tribulación, en el día duro, que te engrandezca el nombre del Dios de Jacob. ¿Okay? Eh, ¿Por qué el Dios de Jacob? Estando Abraham, estando Isaac, ¿no? O cualquier otro personaje, el Dios de Moshe, el Dios de... ¿Por qué el Dios de Jacob? En la Parashá Vayetze, que esta Parashá la encontramos en el Sefer Bereshit o Génesis, lo pueden leer en el capítulo 28 del 10 al 21, el contexto es que Jacob huye de aquí, de la tierra de Israel, sale de la casa de Beersheba con camino a Harán, a la casa de Labán, su tío. Sabemos que allí se va a casar, ¿no? Y lo que va a suceder después. Pero en el camino, él se topó con el lugar. ¿Cuál lugar? Con Jerusalén, con Jerusalén. Y se queda allí, permanece allí, coge una piedra, duerme. Ahí tiene el sueño de la escalera, que ángeles subían y ángeles bajaban. Cuando despierta se da cuenta que era el lugar que su padre, su abuelo Abraham y su padre Isaac habían hecho ofrendas, ¿no? Estamos hablando del monte, el monte Moriah, Jara Moriah. Y él dijo, wow, esto es la casa de Dios y la puerta del cielo. Y él hace una promesa. Y Hashem le promete que lo va a cuidar, que lo va a llevar con bien, que lo va a hacer retornar. Entonces cuando nosotros rezamos esta parte, ¿no? Cuando decimos el Dios de Jacob, o sea, que te engrandezca en el nombre de Dios de Jacob, acá nos estamos refiriendo a ese Dios que cumple lo que promete. Así como le prometió a Jacob y le cumplió cada una de sus bendiciones, de la misma manera pedimos a ese Dios que cumple lo que promete. ¿Ok? Ahora, también, nuevamente, porque si Abraham también recibió promesas y Dios le cumplió a Abraham, un hijo, por ejemplo. ¿Por qué no Isaac? El Dios de Isaac. Si también Isaac fue, Hashem le ayudó, le cumplió varias promesas. Pues bien, no podía haber sido Abraham, o sea, escrito el nombre de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham, estamos hablando, el texto dice, el Dios de Jacob. Abraham no solo tuvo dos hijos, como muchos creen. ¿No? Muchos creen que solo tuvo en este caso, a Abraham y Abraham tuvo a Isaac y a Jacob. A Ismael, perdón, a Ismael y a Isaac. Sabemos que de Ismael provienen nuestros primos, los árabes, musulmanes, ¿no? Y nosotros, los judíos, provenimos de Isaac. En realidad no fue así. Eh, Abraham Avino tuvo 8 hijos y cada uno de estos 8 hijos formó un pueblo. Como les dije, Ismael formó el pueblo árabe, Isaac formó el pueblo judío, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 25 muere Saga, la esposa de Jacob, Saga y Menú, nuestra madre. Abraham Avino toma por mujer nuevamente a Agar, porque ya la había expulsado con Ismael por un acto de inmoral que estaban haciendo y Saga no estaba de acuerdo, ¿no? Porque iban a matar a Isaac, entonces lo expulsan de la casa. Ella se guarda como mujer, hablando, ¿ok? Ella creía en el Eterno, creía en Hashem, creía en su palabra, y luego Abraham la vuelve a tomar por mujer. Al volverla a tomar por mujer,
¿ok? Dice la Torá que tuvieron 6 hijos más. Es decir, a Simran, que iba a engendrar a todo el pueblo Simranim, a Yoxán, Medán, Madián, a los midianitas, de donde viene Itro, Jetro, ¿no? Isbac y Suba, hay 6 hijos más, 6 pueblos. Entonces, si David hubiese puesto el Dios de Abraham, los otros pueblos que también no creen en el Dios de Abraham, los ismaelíes, pues mismo los ismaelíes, los ismaelitas o los árabes, creen en Dios, los llaman Alá. Si hubiese pensado que se estaba refiriendo a ese Dios, de ese pueblo, o al Dios de los midianitas. Entonces yo dije, no, no, no. No puede ser Isaac, porque Isaac tiene 2 hijos, Esaf o Esaú, el mayor, y Jacob. De Esaf van a ser todo el reino de Edom, un gran pueblo, con mucha influencia en Alemania, en lo que hoy sería Alemania, Italia, Roma, el Imperio Romano. ¿No? Entonces no puede ser el dios de Esaf, no puede ser el dios de los romanos, por ejemplo, perdón, de Esaf, de Esaú. Entonces, ¿qué dijo? No, Isaac tampoco. En cambio, cuando dice el Dios de Jacob, ahí no hay queda dudas, porque Abraham formó no solo el pueblo judío, sino que también otros pueblos. Isaac no solo formó el pueblo judío, sino también formó otros pueblos, Edom, por ejemplo. Pero Jacob, cuando dice el Dios de Jacob, está hablando netamente, exclusivamente del Dios de Israel. Ahí no hay dudas, porque Jacob tuvo 12 hijos y esas son las 12 tribus de Israel. No hay pueblo gentil dentro de los hijos de Jacob. ¿Okay? Entonces Hashem hace el pacto con esos hijos. Pues decimos, cuando decimos el Dios de Jacob, no es como no, lo ven los, porque hay otros pueblos que creen en el mismo Dios de Abraham, o lo mejor, pero tienen sus cositas, sus estilos, ¿no? Sus formas, su cosmovisión. Nosotros estamos rezando al Dios de Jacob, cuyos 12 hijos, desde Rubén hasta Binyamin, creían en Hashem, nadie más. Ese Dios que yo le estoy rezando, ese Dios que yo quiero que te cumpla, ese Dios yo quiero que te bendiga, ese Dios, no otro Dios, u otra forma de ver a Dios. ¿Okay? Verso 3, que te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sustente. Está hablando de Yerushalayim, del templo. Que reciba, verso 4, dice que reciba la ofrenda o el memorial de todas tus ofrendas y acepte las cenizas de tus holocaustos. Hay algo muy, muy curioso porque en el libro de Baikra, en el libro de Levítico, se estudia varios tipos de korbanot, varios tipos de ofrendas, varios tipos de holocaustos. Están, por ejemplo, el Olá, que era una ofrenda totalmente incinerada. Está hablando de la ofrenda de Hatat, que era una ofrenda por si alguien quebró un mandamiento de la Torah, ¿no? Inadvertidamente, ¿no? Sin querer queriendo, ¿no? Eso se llama pecados no intencionales, sin intención. Entonces tiene que llevar una ofrenda de Hatat. Si quería hacer las paces, tenía que hacer las ofrendas de Shalamim. Si quería por culpa, ¿no? Una ofrenda de culpa se llamaba Asham. Y así, había varios tipos de ofrendas. Pero hay una ofrenda, la mayoría de estos tipos de ofrendas todos pueden ser con animales, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, dependiendo también del poder adquisitivo de los oferentes. Si era una persona millonaria, llevaba una vaca cuesta, ¿no? Si no, bueno, una oveja, un cabrito, y si era muy pobre, ya una paloma. Pero había una ofrenda que se llamaba minja, que es la ofrenda más sencilla de todas. Es la más sencilla, que consistía solamente en harina y agua, para hacer un pan, nada más. Entonces, lo que el salmista está diciendo aquí es que Hashem recuerde tu minja. El texto dice minja. ¿Okay? Dice, Iskor kol minjoteja. Todos tus minjot que recuerdas, a toda tu ofrenda de minja, la más chiquita. Obviamente hoy en día no tenemos templo. Y en los tiempos de Osea ya dijo que la sangre de los toros, ¿no? va a ser reemplazado por nuestros labios. Es decir, de ahí nuestros sabios instituyeron, como ya no tenemos templo, no podemos llevar los holocaustos, ahora rezamos. Y tenemos 3 rezos diarios. 5 en Shabbat o 5 en las festividades, porque hay un adicional. 4, perdón, 4 y en Yom Kippur hay 5. Pero estos 3 rezos que tenemos diariamente son justamente en recuerdo de las ofrendas que se llevaban al templo. Shaharit,
que es la ofrenda de la mañana, Minjá, que es la ofrenda de la tarde, y Arbit, que es la ofrenda de la noche. O cuando se quemaban las cenizas, perdón, de las dos ofrendas. Minjá, el rezo de la tarde, es el rezo más rápido. Shaharit es muy largo. Shaharit nos lleva aproximadamente casi una hora, hora y 10, en algunas comunidades hora y media, hasta 2 horas, ¿no? Hay diferentes tipos de forma de rezo. Arbit sí es un poquito más largo. Arbit puede durarte media hora, pero Minjá te toma 20 a 15 minutos. Esa es la oración más sencilla, es de la tarde. Obviamente estamos en otras labores, nuestro trabajo, aunque todos los quehaceres que tenemos que hacer durante el día. Entonces, Hashem es consciente. O sea, Hashem quiere que empeces bien y que termines bien. Pero en el medio, bueno, hay que preocuparnos también por el sustento. Entonces, Minjá es el rezo más corto. Minjá es la ofrenda más pequeñita, la ofrenda del pobre. Entonces, cuando nosotros decimos que reciba o que recuerde el memorial de tus Minjá, que incluso esa pequeña ofrenda que para ti a lo mejor fue algo pequeño, algo minúsculo, algo chiquito para Hashem, eso que, aunque sea eso que Hashem lo recuerde, mucho más, con mucho mayor razón va a recordar tus grandes ofrendas, tu sedaká, tu gran sedaká o tu cortita sedaká que diste, tu rezo, tu gran rezo que te demoró horas o tu rezo que te demoró algunos segundos mientras tú estabas caminando en el autobús, donde estés, le rezaste a Dios. Que Hashem recuerde esa ofrenda, que Hashem recuerde esa mija, lo más pequeño que vos le diste. Obviamente, si le damos más grande, vamos a tener mucho más méritos, pero aquí lo que está pidiendo David es que recuerde, no, que Hashem nos recuerde con lo pequeño que le hagamos dado, hasta en lo más pequeño. ¿Ok? Luego dice que reciba las cenizas de tu holocausto. ¿Por qué? La Torá usa la palabra de significa ceniza. Es que en el templo sucedía un milagro. Cuando alguien llevaba una ofrenda y Dios no quería aceptar esa ofrenda no se quemaba. Ese era el milagro. Por más fuego que uno le echaba, los cobanín le echaban un fuego. Y bueno, era lo único que podían echar, no se echaba combustible para quemar, no estaba prohibido. De todas las cosas que están permitidas. Entonces, si no se quemaba, significa que allí no queda ese trato. Pero entonces, ¿qué hacía el oferente? Tenía que comprar otra vez lo mismo. El mismo animal, decollarlo otra vez, pero esta vez cambiar su corazón, hacer teshuvá, arrepentirse y pedir perdón a Dios por no acercarse al altar como era debido, y otra vez Hashem aceptaba y recién allí aceptaba su ofrenda y se volvía ceniza. Es decir, cuando una ofrenda en el templo se volvía ceniza, significaba que Hashem la había aceptado, o sea que se consumió toda. Entonces lo que está pidiendo David, o el Leví para David, es que todas esas ofrendas que así como aceptó, ¿no?, las cenizas, así también acepte este ruego. ¿Okay? Continuamos. Verso número 5 dice, que te dé conforme a tu propio tu corazón. O sea, o que cumpla, también se puede traducir como que cumple lo que hay en tu corazón y cumpla todos tus propósitos, ¿eh? Todos tus planes y todo lo que hay en tu corazón. Así, todo lo que hay en la mente, los proyectos y todo lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces los proyectos que tenemos no son diferentes al corazón. A veces tenemos buenas intenciones para hacer las cosas, pero no nos sale, ¿no? Y tenemos un plan B que es más realista, ¿no? Ambos quieren que, o sea, el salmo es para que se cumplan ambos, ¿no? Por ejemplo, mi sueño es dirigir una yeshiva con cientos de alumnos, ¿no?, que todos estudien y yo pueda enseñarles. Es un sueño mío, pero yo sé que no es real, o sea, llegar a ese nivel de tener una yeshiva, tener los medios, comprar un edificio, una operación no hay nada imposible, pero hay sueños así, ¿no? En cambio, lo más práctico es enseñar a los alumnos que ya les estoy enseñando. ¿Me van a entender? A los pocos, pero ahí los tengo. O sea, esos ambos proyectos, los ambiciosos y los realistas, ambos se cumplan. O sea, ese es lo que quiere decir tanto David o el Leví para David. Pero yo me quedo con lo que quiere enseñarnos en realidad. Dice, lo que hay en tu corazón se cumple. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? En el libro de Devarim, que es el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, en los versos 6 y 7, vamos a leerlo. Deuteronomio 6 o Devarim 6, 6 y 7. Dice así la Torah: y llevarás sobre el corazón estos mandamientos que hoy te doy. Llevarlos sobre, pero ¿acaso no es lo lógico
tener la Torah dentro del corazón. ¿Por qué dice sobre? Debería estar dentro. O sea, si está dentro, la Torah debería ordenar, no, no, que esté dentro del corazón. No sobre, sobre es encima. O sea, que no es necesario que entre. Es porque Hashem conoce nuestros corazones y sabe que nuestro corazón es duro. Nuestro corazón es duro y no es permeable. Pero nosotros tenemos que poner palabras de Torah encima de ese corazón duro. ¿Por qué? Porque va a haber momentos en la vida, sobre todo cuando hay una prueba, cuando hay una dificultad, hay un problema, una enfermedad, ¿no?, que esté pasando, ese corazón de piedra se abre. Y cuando ese corazón de piedra se abre, toda esa Torah que estaba encima, que no había entrado, que estaba encima, pero se abrió el corazón, todo eso que estaba arriba va a bajar, va a entrar al corazón. Entonces, estudia Torah. Así vos no sintás, no tengas ganas, no esté duro tu corazón o duro tu entendimiento, por más que no entiendas, coge un libro de Torah, lee aunque sea un verso, todos los días, llena tu corazón, sobre tu corazón, palabras de Torah, palabras de Torah, palabras de Torah, para que justamente cuando lleguen esos días, ¿no?, de dura prueba y nuestro corazón se abra, toda esa Torah que hemos consumido, que toda esa Torah que estaba encima va a entrar. ¿Qué pasa si yo no tengo ganas de estudiar Torah? Y no, durante todos mis tiempos, no le he puesto nada sobre mi corazón. Entonces, cuando se abre el corazón, no hay nada. No hay nada que va a entrar. Entonces, hay gente que se revela contra Dios, maldice a Dios, no porque le echan la culpa de su problema a Dios, pero cuando. No, ¿por qué? Porque no hay nada. No hay ninguna palabra de Torah que entre. Sin embargo, cuando uno sí tiene palabras de Torah y se abre el corazón, uno se aferra más al Eterno. Entonces, si nosotros pedimos a Hashem que cumpla lo que hay en nuestro corazón, ¿qué pasa si no hay palabras de Torah? ¿Qué es lo que hay dentro de tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón si no es Torah? Hay cosas que no son Torah. Y las cosas que no son Torah son cosas perjudiciales. ¿Eso también quieres que se cumpla? Verso 7 dice: Ahora sé que el Eterno salva a su ungido y le responderá desde su santo cielo con las poderosas acciones de su mano diestra, derecha, salvadora. Calva de Gesel, la diestra representa la bondad. Verso 8. Algunos confían en carros de guerra, otros en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre de Hashem nuestro Dios. Dice, se han doblado y se han caído, pero nosotros no hemos levantado y permanecemos firmes. Salva, oh Eterno, respóndenos al Rey en el día en que te llamamos. En realidad, este último texto, el verso 10, ¿no?, que es Hashem Oshia Amelech Yaneinu Yom Koenu en hebreo, que significa sálvanos, oh Eterno, respóndenos, que nos responda el Rey en el día que lo llamemos, está presente en la mayoría de nuestros rezos. Nosotros tenemos un libro que se llama Sidur, que es el libro del orden de los rezos. Como les dije, el rezo de Shaharit de la mañana, Minja en la tarde, Arbit de la noche. Todo lo que tenemos que rezar durante la semana, cuando es Shabbat, cuando hay fiesta. La mayoría de nuestros rezos en el Sidur tienen esta inscripción: Hashem Oshia Melech Yaneinu Yom Koreinu. Si Hashem es tu Dios, y no solo tu Dios, si Hashem, estoy hablando de Dios, no otro Dios, no otro semidios, Él es tu Salvador, no otra persona, solo Dios, y Él es tu Rey, Él te va a responder. Así cierra este pasaje. O sea, la importancia de creer en uno, en un y un solo Dios, en Hashem, y poner tu confianza en Él, no en otros. Cuando Hashem sea tu Salvador, cuando Hashem sea tu Rey, cuando Él sea tu Dios, dice, Yom Koreinu, Él nos va a escuchar en el día en que lo llamemos. Si no es nuestro Salvador, si no es nuestro Dios, no, si no es nuestro Rey, ¿okay? Al rey hay que obedecer, no es que uno hace su voluntad, sino un rey se le sirve y se le obedece. Si Hashem no cumple esos requisitos en tu vida, o vos no has permitido que se cumplan esos requisitos en tu vida, por más que reces ese salmo 7 veces, 150 veces, y todos los salmos juntos si quieres 7 veces, no, Dios no te va a responder. Por eso cierra así este salmo. Y es efectivo solamente en las personas.
O sea, mucha gente me dice, Daniel, reza por... Bueno, a veces Hashem responde por misericordia, pero si yo veo que alguien, por ejemplo, no está andando en los caminos de la Torá, en los mandamientos, yo tengo que decirle, bueno, mi oración no es mágica, uno, ¿no? Yo quiero que mi oración se pose en un recipiente. Es decir, tu vida, si tu vida tú te encaminas en las cosas que dice la Torá, te apartás de la idolatría, te apartás de la maldad, te apartás del pecado, vos vas a ser un recipiente limpio para contener el rezo que yo estoy diciendo y así elevarlo juntos al Eterno. ¿Okay? Ahora, si hacemos un retro, hay algo muy interesante en el verso 2. En el verso 2 dice, ¿por qué dice Jacob? Ya hemos dicho también qué quiere decir cuando Jacob. En el verso 2 dice, cuando Jacob huye habíamos hablado que huye de acá de Beersheba hacia Haram, Jacob hace una promesa cuando en el capítulo 28 del libro de Bereshit o Génesis 28, en el verso número 20, que pertenece, este texto pertenece a la parashá Vayetze, y salió. En el capítulo 28, verso 20, dice lo siguiente. Dice, Vaidá Jacob, Neder. E hizo Jacob un Neder. Neder significa promesa. Lemor diciendo, In Hashem Elohim. Si Hashem es mi Elohim, ¿ok? O sea, si Dios está conmigo. Esa fue su promesa, ¿no? Si Dios está conmigo y me guarda en el camino que recorro, y si me da pan para comer y ropa para vestir, ¿no? De modo que yo retorne en paz a la casa de mi padre, o sea, va a ir a Harán y va a retornar a Israel, el Eterno será mi Dios. Así termina el texto, ¿no? Hashem li le Elohim. ¿Qué? ¿Y antes no lo era? ¿Qué pasa, Jacob? O sea, ¿antes no era tu Dios? Obvio que sí. Ah, Jacob está rezando a Dios. O sea, le está diciendo, ¿qué significa Hashem le Elohim? O sea, Hashem li le Elohim. Dios será para mí Elohim. Entonces, hay que ver ambos nombres. El nombre Elohim por un lado y el nombre de Hashem por otro lado para saber qué está hablando. ¿Ok? Eh, Ahora, esta promesa lo hizo y ungió el Eben Shtia, o sea, lo hizo sobre la piedra, que va a ser la piedra fundamental, ¿no? Que es la piedra que nosotros llamamos Eben Shtia, que está en el templo. Eh, entonces, antes no lo era, porque usa el nombre de Hashem, ¿no? Ese nombre, es decir, ese nombre será para mi Señor. El nombre Elohim, si uno suma el valor numérico de las palabras, suma 86. La palabra teva, que significa la naturaleza, ¿no? También suma 86, ¿no? El valor numérico de cada una de las palabras hebreas, obviamente. Ahora, la palabra Elohim expresa, o es la expresión divina para que exista todo este mundo material. ¿Ok? Ese es el nombre que representa. O sea, gracias a ese nombre, ¿no? Es la expresión divina para que todo este mundo material exista. Es por eso que el libro de Bereshit, el libro de Génesis, comienza diciendo Bereshit bara Elohim. Y creó Dios. En el principio creó Dios. Él usa ese nombre, Elohim, el creador, ¿no? El que sustenta esta creación. ¿Ok? El nombre Yud Kei Bakei, el tetragramatón, el nombre de las cuatro letras, el nombre que no podemos pronunciar porque hay un mandamiento que dice no tomar el nombre de Dios en vano. Y nosotros los judíos cuando hablamos decimos Hashem, o cuando estamos rezando, leyendo Torah, decimos Adonai. Ese nombre de cuatro letras no es el que aparece cuando Moshe Rabbeinu, Dios se le aparece a Moshe Rabbeinu en aquella zarza que estaba encendida, ¿no? Que se quemaba pero que no se consumía. Cuando a Hashem le dice la misión que tiene que ir a Egipto y liberar al pueblo, él va a decir, pero ¿cómo les voy en nombre de quién voy a ir? O sea, ¿quién me está enviando? ¿Cuál es tu nombre? Entonces ahí Hashem le revela su nombre, ¿no? Lo pueden ver en el libro de Shemot, en el capítulo 3,
en el verso 13. Y le dijo Moshe, está bien, iré a los hijos de Israel y les diré, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Mas si entonces ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a decir? Verso 14. Y le contestó Dios, ¿qué le contesta Dios? Vayomer Elohim, o sea, Vayomer Elohim, el nombre dice Moshe, Ehei, Asher, Ehei. ¿Qué significa? Yo soy el que seré, ¿no? El que fui, el que es y el que será, en realidad, lo que también representa Asher, Ehei, Ehei. Es el nombre del Eterno, el nombre sobre todo nombre. Entonces, así le dirás al Eterno, este es mi nombre y este es mi memorial, este es mi nombre para siempre. Entonces, el nombre Yud Ket Vav Kei, o el nombre de las cuatro letras del tetragramatón, el es, el que fue, es y será, ese nombre es el que trasciende totalmente las barreras de la naturaleza. O sea, es el infinito, el Dios infinito, el Ensof, ¿no? Entonces Jacob, lo que estaba realmente diciendo es que dice, Hashem va a ser mi fuerza, Hashem va a ser mi modo de vivir, será, o sea, mi modo de vivir va a ser por sobre lo natural, en todo lo que concierne, o sea, decir, en todo lo que concierne mi relación con Dios, en todo lo que concierne mi relación con la Torah, en todo lo que concierne mi relación con las misbot, no voy a tener límites, ¿no? O sea, mientras que para otros es lo trascendental, para mí va a ser mi naturaleza. Ese va a ser mi modus operandi. Yo me voy a mover en ese hemisferio, en esa cosmovisión, ¿no? De lo infinito, de lo sobrenatural. Y eso fue el pueblo judío. El pueblo judío debió haber desaparecido. Si se rige bajo las leyes de la naturaleza hasta la teva, el pueblo judío hubiese desaparecido hace siglos. Todos los que nos persiguieron. Los egipcios, los romanos, los griegos, los cruzados, la Inquisición, los nazis, todos los que han querido perseguirnos y no lo han logrado. Por lo tanto, esa es la naturaleza. Y entonces, ese es el pacto que hizo Jacob. Ese va a ser mi naturaleza. Así yo me voy a comportar, en un modo trascendental, en un modo infinito, en un modo sobrenatural. El verso 6 también hay algo curioso. Dice que Dios cumpla tus peticiones. Pero ojo, un momentito. En el verso 5, ¿acaso también ya no le dijo, y le dice dos veces, que Dios cumpla tus peticiones? Dos veces, que Dios lo cumpla y que Dios cumpla. Lo que hay en tu corazón, ¿no? Entonces, si ya le dijimos que Hashem cumpla nuestras peticiones, porque el salmista vuelve a escribir? ¿O porque el Leví vuelve a escribir? Dos veces, tres veces ya. Que Dios cumpla tus peticiones. En realidad, lo que está diciendo ahí, utiliza la palabra imale, que Dios complete. ¿Qué significa que Dios complete tus peticiones? Tiene dos significados. La palabra imale significa completar, significa que vos tenés que hacer una parte también. No todo va a venir del cielo, ¿no? Dios, no es no, vos haces tu parte. Él va a completar. Es decir, cuando vos haces lo humanamente posible, Hashem va a hacer lo divinamente posible. Es un trabajo de ambos. O sea, pon tu parte, reza, levántate temprano, haz todo tu esfuerzo, ¿no? Ve con, si tienes, como estamos hablando de los enfermos, ve con tu doctor, lleva al doctor, no y digas, no, ¿para qué le voy a llevar? Voy a rezar el Salmo 20, no, es una pérdida de tiempo ir a salud y a Minsa o a una clínica privada, no, no funciona así. Llévala al doctor, haz su cita. Si tienes que hacer colas como se acostumbra en Latinoamérica, ¿no? Acá en Israel no, acá todo es privado, pero yo he sido testigo, cuando he vivido allá en Perú, ¿no? Hay que levantarse 4 o 5 de la mañana para poder coger una cita, un ticket, ¿no? Para que venga un doctor, te atienda a las 9, así, bueno, así funciona. Y es mi esfuerzo. Yo no puedo decir, bueno, voy a rezar el Salmo 20 porque Mohamed Daniel me dijo que eso funciona, entonces ¿para qué vamos a ir al doctor? ¿Para qué vamos a comprar? No. Compra las medicinas. Haz las pruebas que tenés que hacer. ¿Ok? Haz tu esfuerzo. Cuando ya no tengas, va a hacer todo tu esfuerzo. Hashem va a hacer su parte, va a completar, como dice el texto, Él va a completar tus peticiones. Lo segundo es que nuestros sabios nos enseñan que todo nuestro deseo en realidad es que el nombre de Hashem esté completo. ¿Que el nombre de Hashem no está completo? No.
Lamentablemente no. ¿Qué quiere decir completar el nombre de Hashem? Que es destruir a Amalek. Es decir, el trono de Dios está incompleto. En Pagashá hay una Pagashá que se llama Beshalach en el libro de Shmot o libro de Éxodo, en el capítulo 17, en los versos 8 al 16, ¿no? El pueblo de Israel tuvo una guerra con el pueblo de Amalek. Entonces, el Eterno eh, hizo el siguiente juramento. En el verso 16 del capítulo 17 dice, porque alzo la mano contra el trono de Dios, habrá guerra del Eterno contra Amalek a través de todas las generaciones. O sea, Hashem, lo que quiere, si uno revisa todo el capítulo, desde el verso 8 al 16, estos 9 versículos, ¿no? De esta guerra, ¿no? Es que Hashem tiene una promesa. O sea, Hashem, el trono de Dios está incompleto. ¿Por qué? Porque cuando dice el trono de Dios, la palabra trono en hebreo es kiseh. ¿Okay? Acá está escrito qué es, no está escrito kiseh. ¿Qué es? Y el nombre de Dios es Yud Kei Bakei, como dicen, son 4 letras. Acá se mencionan dos. Entonces no está ni completo ni el trono ni el nombre de Hashem está incompleto mientras Amalek viva. Ahora, ¿quién es Amalek? Es la mala inclinación. Entonces, nuestro trabajo, nuestras peticiones, nuestro deseo en realidad, o sea, mi rezo no tiene que ser por mí. No, no es para que yo tenga el mejor carro, no, la mejor casa. No, eso, bueno, se puede pedir a Hashem por eso. ¿Quién no? Se va a mejorar nuestro estilo de vida. Pero en realidad, nuestra fuerza, todo nuestro empeño, todo nuestro vigor, todo nuestro interés es que el nombre de Hashem y su trono se completen en este mundo. Que sea borrada la memoria de Amalek. Ese es nuestro rezo. Entonces, cada vez que tú reces, y obviamente, mientras haya un enfermo, mientras haya un pecador, entonces el nombre de Dios no está incompleto. Hay que rezar este salmo, ¿no? Para que Dios traiga curación. Ya sabemos cómo es la forma ya de orar por los enfermos y usando el Salmo 20. Pero recen por otros. Recen por otros también, por otros enfermos, este mismo salmo. Vos preocupate por las necesidades de otros y Hashem se va a preocupar por vuestras necesidades. Shalom, vamos a analizar un salmo que hay que tener mucho cuidado. ¿Okay? No les voy a decir cuál es el salmo todavía para mantenerlo en suspenso, pero lo que sí les voy a decir es que este salmo está relacionado a un acontecimiento de la vida del rey David. El rey David, y esta historia lo podemos encontrar nuevamente en el libro de Shmuel, ¿no? Shmuel Bet o segundo de Samuel capítulo 11, en el verso 1 dice, Vayeí, es decir, y ocurrió al cabo de un año, en el periodo en que los reyes suelen salir a librar las batallas, ¿no? Que David envió a Joab, era su general que siempre lo enviaba, ¿okay? Pero ojo, hay un error aquí, ¿por qué? Hay un error por parte de David Amelech, porque era el tiempo en que los reyes solían salir a la batalla. ¿Qué hace David no saliendo a la batalla? ¿Okay? Entonces vemos que hay algo extraño allá. Desde allí que comienza el pasaje de Shmuel. Entonces, prefiere enviar a su general, a Joab, ¿no? A Joab ben Zeruya, y él se queda en Yerushalayim. Sí, Yerushalayim es bonita, hermosa, lo que querrás, pero cuando los reyes tienen que salir, hay que salir. ¿No? Dice, y envió a Joab, a sus siervos y a todo Israel para destruir a los hijos de Amón, pero David se quedó en Yerushalayim. Verso 2. Y aconteció una tarde que David se levantó de su cama, ¿no? De tarde, ¿ok? Y caminó por la terraza de la casa del rey. ¿Qué hizo David? Cuenta el Midrash. ¿Qué es lo que hizo David cuando se levantó de la cama? ¿Ok? Fue a su terraza. Él empezó a entonar el siguiente salmo, que es el Salmo 139. El Salmo Kuf Lamet Tet. Este salmo dice, la Manaseach le David Mismor Hashem, dice, para el director del coro, Salmo David. ¿Y qué es lo que dice? Oh Eterno, tú me has escudriñado, ¿ok? Tú me has escudriñado, tú me has conocido. Ojo con estas dos declaraciones. Tú me has escudriñado,
y tú me has conocido. De eso, esto va a ser elemental. ¿Okay? Dice, tú sabes cuándo me siento y tú sabes cuándo me levanto. En otras palabras, que se lo conoce todo. ¿Ok? Tú comprendes mi pensamiento desde lejos. Tú mides mi ir, mides mi venir y medís mi descanso. Tú estás familiarizado con todos mis caminos. ¿Okay? Verso 4. No hay palabra en mi lengua que tú, oh Eterno, no conozcas. Tú me has cercado por detrás y por delante, y ya has puesto tus manos sobre mí. Tanto conocimiento es demasiado prodigioso para mí. Es demasiado elevado, no puedo llegar a él. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si asciendo al cielo, vos estás allí. Si hago mi cama en el Sheol, he aquí que tú estás allí. Si tomo las alas de la mañana y habito en los confines más remotos del mar, aún allí me conducirá tu mano y tu diestra va a sostenerme. Verso 11. Y si digo, seguro me rodearán las tinieblas y la luz de mi trono será de noche, hasta la oscuridad no es demasiado oscura para ti. Pues para ti la noche brilla como el día y la oscuridad es como la luz. Por cuanto tú hiciste mis entrañas, tú me tejiste o me formaste en el seno de mi madre. Verso 14 dice, yo te alabaré porque he sido maravillosamente formado, prodigiosos son tus obras. Y eso lo sabe muy bien mi alma. Mi forma no te era oculta cuando yo era hecho en secreto y modelado en las profundidades de la tierra. Tus ojos veían mi informe sustancia y en tu libro todo estaba escrito, aún los días que fueron delineados cuando todavía no había nada en ellos. Verso 17, cuando dice, cuán inmensos son tus pensamientos para mí, oh Dios, qué grande es la suma de ellos. Si yo los contara, vería que son más numerosos que las arenas, y si llegara al fin de ellos, todavía estaría contigo. Oh Dios, si mataras a los inicuos, alejaos de mí, hombres sangrientos, que pronuncian tu nombre con malos designios. Tus designios lo pronuncian en vano. ¿Acaso no odio, oh Eterno, a los que te odian? Y no peleo con los que se alzan contra ti. Dice el verso 22, los aborrezco con el mayor de los odios, los considero enemigos míos. Aquí me quiero detener un momentito, porque aquí hay que tener cuidado. Este salmo en realidad sirve para rezar por la pareja, ¿sí? Para que haya la relación de la pareja. Entonces, no hay ningún problema en rezar con voz audible, ¿okay? Con voz audible los versos del 1 al 22. El problema, y digo el problema, aparece en el verso 23. En el verso 23 dice el texto Hakareni. Hakareni, wow, cada vez que yo leo esta parte, no les miento, delante del Eterno, mi piel se pone de gallina. Hakareni, ¿qué significa? Escudriñame. Dice el texto, Hakreni, oh Dios, o sea, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Luego el texto dice, Vedale Babebi, wow, y dice Bejaneni, wow, ponme a prueba, pruébame, averigua mis pensamientos y mira si hay en mí algún camino malo y condúceme por el camino eterno. Cuando David Amelech estaba en la terraza, ¿no? Habíamos visto en el libro de Shmuel, estaba, si uno se para en la terraza, los conocen Yerushalayim, en la torre de David, donde estaba el palacio, y él mira hacia Yerushalayim, ¿ok? Uno mira hacia Jerusalén, o sea, sus ojos están, uno siempre cada vez que nosotros estamos mirando hacia el templo, ¿no? Mirando hacia el monte del templo, David estaba frente al monte del templo, a la mano izquierda, lo que hoy sería la calle Mamila, ¿okay? Acá en Yerushalayim, la calle Mamila, todo ese complejo de tiendas hermosas y pasajes. Ahí vivía una mujer. Inmediatamente, cuando David Amelech dice estas palabras, ¿no? Hakreni, Bedale Bebebi, Bejaneni, o sea,
escudriñame, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, todo eso. Ah, Hashem dijo, ah, ok, ¿querés que te pruebe? Ok, David, voltea a tu izquierda. David volteó a su izquierda, lo que hoy sería Mamila, y ahí vivía Batseba. Batseba o Betsabé. Como continúa el texto, dice, no, y aconteció una tarde que David se levantó de su cama y caminó por la terraza de la casa del rey. Desde la terraza, una vez que ya dijo estas palabras del Salmo 139, cuando terminó de decir el Salmo 139, vio a una mujer bañándose y la mujer era muy atractiva. Y David preguntó por la mujer y uno dijo, no, no es esta Betsabé, o sea, Batseba, hija de Ilán, la mujer de Uriah, el GT. Y David envió mensajeros y la tomó y ella vino a él y se acostó con ella. ¿Ok? Y eso trajo muchos problemas a David Amelech. Un hijo que va a morir. ¿Ok? Ahora, no culpa a David. En realidad, cuando muchos dicen que esto fue un pecado, en realidad no es un pecado. Le voy a explicar el porqué. Aquí hago un paréntesis para poner, porque mucho se habla mal de David, pongo este, sí, estuvo mal, no el acto, sino el cómo. Uno, el cómo. Si bien es cierto, David Ameles, por inspiración divina, sabía que a través de Bathsheba iba a venir Salomón, él pensó que ella iba a ser su esposa legítima. Pero ¿qué pasó? Antes de esto quiero explicar lo siguiente. En las leyes, para que haya divorcio, para que haya un get, ¿okay? Un get es una carta de divorcio, ambos tienen que firmarla. Ambos tienen que firmarla. ¿Okay? Entonces el rabino, en presencia de un rabino, en presencia de un tribunal, un din rabínico, tribunal rabínico, tanto los dos, la pareja, firman. Tienen que llevar la ketubá, que era el contrato que ellos firmaron cuando se casaron, y ahora van a firmar un get, que es una carta de divorcio. En el judaísmo, si uno de los dos no está presente, no se da el get. Y la mujer, sobre todo la mujer, queda en un estado que se llama aguná en hebreo. El estado de aguná es terrible porque la mujer no se puede volver a casar. Mientras sea aguná, ¿por qué? Porque el matrimonio es ante Hashem, no es ante un registro civil, ante hombres, no es ante Hashem. Dos almas se han unido, es más complicado. O sea, no solo son dos cuerpos, son dos almas que se han unido. ¿Cómo se va a separar dos almas? Hay muchos procedimientos alágicos de la ley judía. Una de ellas es que los dos estén. Entonces, por ejemplo, una persona cuya pareja desapareció de la nada, o sea, del mundo, no sabemos dónde está. Al menos si estuviera muerto, si sabemos que murió y hay un cuerpo, hay una tumba donde visitar, entonces obviamente la mujer queda viuda y puede hacer su vida, puede casarse según las leyes, nuevamente. Pero si el hombre no está, o la mujer no está, desaparecieron, no sabemos si está vivo o está muerto. Repito, tiene que haber un cuerpo, al menos para saber que está muerto. Entonces, ¿qué pasa? La mujer no se puede volver a casar. Y eso es terrible para la mujer. Y ya ha pasado. Ahí, ¿no? Sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, muchas mujeres no pudieron volver a casarse porque no se sabía dónde estaban sus maridos. Sí, los mataron los nazis. Sí, pero ¿cómo sabes dónde está el cuerpo? Y muchas mujeres quedaron en estado de aguna. Entonces, volviendo a los tiempos de David, en los tiempos de los reyes, en los tiempos de los jueces, que eran tiempos de guerra, constante guerra, los soldados, antes de salir a la guerra, firmaban un documento y divorciaban a sus esposas. Cosa que si ellos iban a la guerra, ¿ok? Iban a la guerra y era capturado por el enemigo, ¿no? Y sabemos que en eso consistía también uno de los negocios de la guerra, tener varios cautivos y luego venderlos como esclavos y los llevaban a diferentes partes del mundo. En ese tiempo no había internet o Facebook o redes sociales para decir, oh, mi amor, por si acaso me capturaron en la guerra, yo ahora estoy en Roma sirviendo como esclavo. No, no había eso. Entonces, ¿qué pasaba? La mujer podía quedar aguná. Entonces, para evitar eso, los soldados divorciaban a sus mujeres, se iban a la guerra. Si morían en el camino, bueno, la mujer era viuda, pero si desaparecía en campo de batalla, desaparecía en acción, no sabemos en qué parte de la guerra murió, ¿no?
a lo mejor está el cuerpo tirado y no pueden reconocerlo, no saben quién es, nadie se va a fijar porque es guerra. ¿No? Las guerras antes eran más salvajes que incluso las de ahora. Hoy en día al menos hay momentos de tregua para recoger los muertos, o sea, hasta en la guerra nos hemos civilizado, pero antes no. ¿Qué pasa si el soldado era apresado, cautivado y vendido o asesinado en cautiverio? O sea, no se sabe si está vivo o está muerto. Entonces, Uriah, ¿no? Uriah, que era el esposo de Bathsheba, había divorciado a Bathsheba. O sea, Bathsheba era, nuevamente, soltera. El que lo haya tomado David, no hay nada de malo. Lo malo es cómo lo tomó. ¿Cómo lo tomó? Él debió haber esperado y ahí él apresuró la muerte. Diga, eso es lo malo. El cómo, no el por qué. ¿Me dejó entender? Entonces, bueno, estamos aprendiendo este salmo. Entonces, ¿en qué hay que tener cuidado? Cuando uno reza este salmo, tiene que tener mucho cuidado cuando llega al verso 23 y parte del verso 24. Porque esta parte nosotros tenemos la costumbre de decirlo en forma mental. O sea, es una lectura mental. No lo digas con tus labios. ¿Sabes lo que estás pidiendo? Estás pidiendo, y si lo repito, ok, con todo temor y con todo temblor, Hashem, es por si acaso porque estoy en una clase de Teilim. Pero estás pidiendo Hakreni, o sea, escudriña. ¿Me sabes qué es Hakreni? Hakreni significa escudriñar, inquirir, averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. En otras palabras, es escarbar. Y sinceramente, hay veces que nosotros podemos pensar que estamos en un buen nivel espiritual. Pero ojo, hay veces aquí que hay pecados que se nos escapan. Hay veces que pecamos sin que nos demos cuenta. Hay veces que herimos a la gente con nuestras palabras y no fue nuestra intención. Hay cosas, actos buenos con intenciones malas, y hay cosas malas que fueron hechas con intenciones buenas. Así es nuestra vida. Y a veces cuando llega el día, al fin del día, no nos acordamos lo que hemos hecho. Y lo que le estamos diciendo a Dios es, escarba. Saca de nuevo esas cosas que hice y que no me di cuenta y que nunca te pedí perdón. Entonces, ¿qué pasa? Ese pecado vuelve a florecer y está delante de Dios. Y cuando un pecado está delante del hombre, Dios vuelve a juzgar. Entonces David, no sé qué estaba pensando David, obviamente, él debió haber estado en la guerra, eso fue un castigo por no haber estado en la guerra. El Salmo dice, Jacqueline, o sea, escudriño a Dios y conoce mi corazón. ¿Sabes lo que le estás pidiendo? O sea, que Dios saque todo lo que hay en tu corazón nuevamente. Y lo peor que le estás pidiendo, pruébame, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Y qué es lo que te va a mandar Hashem? Te va a mandar pruebas. Ahora, si David Amelech, que era un gran sadij, un gigante espiritual, el escritor de estos hermosos salmos, no escapó de sus palabras, y Hashem inmediatamente cuando cayó le puso esa prueba de Batseba. Y cayó redondito. Cuando tú le dices, pruébame Hashem, Dios te va a mandar, no sabes la cantidad de pruebas, porque vos le estás pidiendo, pruébame. O sea, pruébame y conoce cómo yo pienso. Incluso, a veces, mire cómo llega el verso 24. En el verso 24 dice, y mírese en mí camino malo. Mírese en mí camino malo. Claro que hay camino malo. El Pirkei Avot, en el tratado de Pirkei Masejet Avot en el Talmud, en el capítulo 2, verso 4, Gilel nos da un consejo. Gilel nos dice, al ta'amin ba'atzmeja ad yom moteja. No confíes demasiado en ti mismo hasta el día de tu muerte. ¿Por qué? Porque a veces la persona piensa que llegó a un nivel, ¿no?, de perfección y no es así porque nosotros no sabemos lo que va a pasar después. Puede que Dios no lo quiera, no lo permita, lo aleno, que mañana podamos pecar. O sea, confiarnos en nosotros mismos. Cuando estemos, o sea, como dice Gilel, o sea, Gilel nos está diciendo, solamente confía en ti el día de tu muerte. O sea, en otras palabras, nunca hay que confiarse en uno mismo. Nunca hay que pensar que ya estamos en otro nivel superior espiritual. No, un momentito, hasta el día de tu muerte no podés pensar así. Sí, tenemos que seguir esforzándonos por perfeccionarnos, por refinar nuestro cuerpo, refinar nuestros pensamientos. Pero no somos perfectos. No llegamos a la perfección. Llegaremos en el mundo venidero a la perfección. Por eso, esta parte, verso 23 y parte del verso 24,
yo les recomiendo que es parte del Salmo, ¿no? Los otros versos del 1 al 22 los pueden decir en forma oral, ¿no? Gritando, llorando, ¿no? Cantando, como quieran. Lo digo cantando porque estaba el otro día yo viendo en YouTube, creo que eran cristianos, ¿ok? Sí, eran cristianos, protestantes, y habían hecho una canción de este pasaje, de este salmo, ¿no? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame. O sea, a veces como es la ignorancia, pero para eso estamos. Estamos para que ustedes salgan de la ignorancia. Hay que tener mucho cuidado con este salmo, con lo que pedimos a Hashem, porque a lo mejor para vos no es serio, pero déjame decirte que Hashem toma en serio cada una de tus palabras. Y si tú le estás pidiendo que, que te escudriñe, que averigüe lo que hay en ti, que escarbe en tu vida, Él lo va a hacer. Si tú le estás pidiendo que conozca tu corazón, te va a mandar pruebas para ver qué hay en tu corazón. Y peor si tú dices, ponme a prueba, sí, ella dice, bueno, con mucho gusto, hijo, te voy a mandar, no una, varias, para ver qué hay en tus pensamientos, porque vos lo que estás pidiendo, y mira a mí si hay un camino malo. O sea, claro que hay un camino malo, ¿y cómo se te ocurre pedir que Dios mire si hay camino malo? O sea, ojo, Dios, como les dije, o sea, cuando uno se arrepiente, uno hace teshuva, sí, Hashem perdona todos los pecados, arroja al mar y se olvida de ellos, sí, ojo, pero son los pecados que vos pediste perdón. Vuelvo a incidir, hay muchas veces que nosotros hemos pecado sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Por ejemplo, una vez yo estaba en la sinagoga, aquí allá en Lima, en Perú, en San Isidro, tenemos una sinagoga, la sinagoga de la Unión Israelita. Recuerdo que era, sí, era Shabbat, un Shabbat, uno de los tantos Shabbat. En ese tiempo estaba el Rav Itai Meushach, y estaba dando una disertación de la Pagayá de la semana, de aquella semana. No recuerdo la Pagayá en realidad. El asunto que a esa hora, pues estamos hablando de plan cerca de las 11 de la mañana, porque el rezo comienza a las 8 en Shabbat, eh, ya estaba por terminar, ¿no? El rabino empezó a dar su clase, ¿ok? De ahí hay una comida después de la disertación y del rezo de Shaharit y de Musaf a Shabbat, del rezo, los dos rezos, y llegó un miembro, no voy a decir su nombre obviamente, yo creo que llegó él y se sentó delante de mí, ¿ok? Y me tapó, o sea, me tapó, yo quería ver al rabino, ¿no? Que estábamos, entonces yo me moví mi silla, ¿no? Estaba en la misma, es una mesa, ¿ok? Me moví mi silla, cambié de asiento y seguí viendo al rabino y él quedó a mi izquierda, delante de mí, pero a mi izquierda. Y él voltea y me dice, ¿te has movido porque yo me he sentado delante tuyo? Y obviamente sí, pero ¿cómo lo tomó él? Él era una persona no observante, o sea, no religioso, digamos como lo decimos nosotros el término gilonit, ¿no? Que es secular. Y bueno, yo soy datí, ortodoxo. Entonces me dice, o sea, ¿te molesta que un... Me dijo, ¿te molesta que un datí, o sea, un gilonit se siente delante de un datí? Y se fue. Y obviamente esa no fue mi intención, pero hice sentir mal a mi Yudi. Y después tuve que hablar con él y le expliqué, me tapaste, yo quería verle, pero hice un pecado sin querer. Hice sentir mal a un Yudi. Y a lo mejor, ¿cuántas personas, al llamarles la atención, al corregirles sus errores, a dar una enseñanza o responder una pregunta, a lo mejor también hiero su sensibilidad? Ok, hay pecados que nosotros cometemos y no nos damos cuenta. Y son pecados que no nos arrepentimos. Eso es lo triste. Entonces, si les repito, Shem perdona todos los pecados que confesamos, que cambiamos, o sea, que si hacemos teshuvah. Pero ¿qué pasa con aquellos pecados que nosotros no nos acordamos, no nos arrepentimos, eh, no los confesamos, ¿no? Y tratamos de cambiar esa actitud? Al decir esto, escudriñame, Shem. Saca todo eso. Shem va a sacar cosas que hiciste en tu adolescencia, cosas que tú hiciste. Entonces, de ahí nos preguntamos por qué me viene todo esto, si acaso yo pedí. Bueno, sí, lo pediste, pero cada vez que tú cantaste, si eres uno de esos protestantes que cada vez que cantaste esa canción,
¿no? Que ojo, lo cantan en todo el mundo protestante y también en algunas iglesias católicas lo cantan, ¿no? No saben lo que estaban pidiendo. Dios se toma en serio. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es, cada vez que nosotros pedamos perdón por las noches, para eso es la noche, antes de dormir, nosotros tenemos la costumbre de decirle a Shen, Señor, hazme recordar aquellos pecados que he cometido durante el día. Trae a mi memoria, en realidad es lo que dice el texto, trae a mi memoria. Y Dios en esa noche te vas a recordar, ¿no? O durante la prenoche, mientras estás acostado y pensando qué hiciste, Dios te hace acordar. Y les juro que Dios te hace acordar. Vas a ver cosas que tú hiciste que quizás a otro le dolió. Y te vas a dar cuenta, uy, mira lo mal que hice. ¿Por qué? Porque tú le pediste a Shen que te haga recordar. Ahora, a lo mejor no tenés buena memoria y no sale a relucir nuevamente a tu memoria lo que hiciste. Entonces, ¿qué hay que pedirle a Shen? A Shen, perdóname todo lo que yo hice, ¿no? Si me di cuenta o no me di cuenta. Todos mis pecados con intención y todos mis pecados sin intención. Esas dos cosas tenemos que decir. Muy aparte de que cuando lleguemos al Salmo 139, verso 23 y verso 24, lo digamos en voz baja, en mental, no hablan sus labios ni siquiera, porque Dios se los va a cumplir, Dios los va a escudriñar, Dios los va a conocer, Dios los va a poner a prueba, Dios va a querer averiguar sus pensamientos y hasta encontrar caminos malos porque vos los estás pidiendo. Una vez que pasamos todo este texto, la parte final de este salmo, que vendría a ser, ok, Badere Jolán, es decir, un DI, perdón, no, un geni Badere Jolán, la parte un geni Badere Jolán, que significa en español, y condúceme por el camino eterno, okay, que es el camino de la Torah, no hay otro camino, okay, es el camino de la Torah, por ese camino, el camino que es eterno. Lo demás son caminos de muerte, como dice el libro de Mishlei. No hay caminos, hay caminos que al hombre le parece correctos, pero su fin es camino de muerte, otra vez, está en singular. Hay camino, ¿se acuerdan cuando analizamos el Salmo 1? El camino de lo que es Toga, el camino de los justos, el camino que es eterno, y lo demás, o sea, todo lo demás, todo lo más religión, lo más filosofías que te pinten este mundo de las naciones, ese es el otro camino, es el camino que Dios, que no es Toga. Cuando lleguemos a esa parte y condúceme o guíame en el camino eterno, ahí sí podemos nuevamente no decirlo en voz alta, ¿ok? Porque eso sí queremos. Al menos yo sí quiero. Yo quiero que Hashem me conduzca por el camino eterno. Shalom.